buenos días y desde Irreverente y Directo, hoy le traemos un programa muy bueno, pero sí a la vez un programa complicado porque estamos viviendo en los últimos días aquí en nuestro país una situación muy incómoda, muy grave para la familia, para la sociedad. Tiene que ver con lo que tiene este país en la paleta pública ahora con los temas sobre la violencia. Hoy le tenemos aquí en nuestro segmento de salud elemental a dos figuras, dos psicólogos clínicos del Centro Calma Alma. Tenemos aquí a nuestros colegas Rafael Román Félix. Muy buenos días, colega. Josly Wilbur. Claro que sí, siempre para servirle y como siempre, ¿verdad? Más que un placer poder compartir con ustedes en este escenario. Una agradable mañana. Bienvenidos aquí al programa. Bien, colega. Aquí hoy vamos a estar tocando unos temas hoy muy fuertes, colegas. Sí. Con respecto a la situación que está sucediendo ahora en nuestro país. Mucha violencia, crímenes y tienen que ver con el porte y las armas de fuego. Yo le quiero hacer una pregunta muy directa, colegas. ¿Están todos ahora los organismos trabajando en función de lo que es tener una arma de fuego ahora en esta sociedad? Yo entiendo que se ha hecho lo que se ha podido con lo poco que se tiene. Somos un país en vía de desarrollo que necesariamente está tratando de hacer las cosas correctas, pero no del todo, porque ni las instituciones estatales están, digamos que, yendo al punto, al meollo del asunto, ni tampoco los ciudadanos están cooperando con esto. Si bien es cierto que, como dicen los manuales de psicología, todos somos violentos, hay que ver qué es lo que está generando la violencia. Y por eso un programa como el nuestro hoy, colega, está versando sobre este. Una parte que me gustaría compartir en esta oportunidad es el hecho de poder entender, como bien comparte nuestra querida Andrea, no es solamente si los organismos están regulando debidamente los procesos para el porte de armas de fuego, sino también entender que lamentablemente no se está trabajando de la forma debida. Hay procesos que agotar para nosotros poder concluir y tener el porte de armas de fuego, pero como todo en nuestro país, esas regulaciones no se procesan o no se atienden debidamente por el tema como bien decimos aquí en República Dominicana, del macuteo, del amiguismo. La burocracia. Exactamente. Se vuelan muchos requisitos que son importantes para nosotros poder otorgar a una persona, a un ciudadano, ese derecho de poder portar un arma de fuego. ¿Qué se podría aplicar o cómo podría implementar el gobierno, claro está, y los organismos de este país para que se pueda tener una salud mental a través de estas personas que adquieren una arma de fuego? Vamos a suponer que los mecanismos están, pero vamos a suponer también que son muchos mecanismos ocupando espacios que pueden ser ocupados por otras formas de recepción, porte y tenencia de armas. Una de esas formas es contar con organismos especiales que, si bien es cierto, no son del Estado porque son gremiales, como el Colegio Dominicano de Psicólogos, pudiésemos hacer acuerdos bilaterales. Y es una de las tantas quejas que yo siempre como miembro de nuestra institución he tenido. ¿Por qué el Colegio Dominicano de Psicólogos no aporta más? ¿Por qué su voz no se escucha más? ¿Por qué no gerenciamos y no ejercitamos ese derecho que como gremio social y profesional podemos? Por eso, haga lo que se haga, siempre vamos a tener que ir en contra, no sé por qué esa naturaleza, ir en contra de los principios de la salud mental. Y es que hay uno muy básico que dice que la conducta se analiza en el contexto cultural en el que ocurre. Creo que lo decía la psicoanalista Karen Horney. Y es lo que estamos haciendo, evaluando la personalidad del dominicano en torno al porte y tenencia con manuales norteamericanos. Entonces, ¿a dónde yo voy con esto? En que sí podemos hacer una especie, sí podemos hacer investigaciones nacionales, y para esto tanto las universidades con los estudiantes de término en sus tesis y el Colegio Dominicano de Psicólogos pudiésemos hacer mucho. Voy a volver con esto porque entiendo que es algo que hay que hacer, colegas.
Sí, sobre eso quería preguntar, ¿qué está haciendo nuestro colegio de psicólogos? Yo como psicóloga estoy indignada, muy indignada, porque hemos escuchado las noticias en los últimos días, muchas noticias en diferentes canales de televisión, incluso fuera del país. Y yo no he escuchado a nuestro presidente de psicólogos hablar de nada de lo que está sucediendo, que nos concierne como psicólogos. Y yo me siento identificada porque nuestra sociedad, en nuestro país, y yo entiendo que se deberían de hacer más cosas en nuestro gremio para poder ayudar y para poder aportar lo que es a esta sociedad. ¿Qué ustedes tienen que decir, colegas, con esta situación? Hubo una oportunidad en la que nuestro Colegio Dominicano de Psicólogos, bajo otra gestión, trató de poder regular esa parte, exigiendo una mayor presencia de nuestro gremio en este sentido. Porque dentro, como mencionábamos hace un momento, de los pasos a agotar para tener o portar un arma de fuego, está una evaluación en salud mental. Claro. Una evaluación que, como conversábamos no psiquiátrica. Exacto. Una evaluación que, como conversábamos hace un momento, no está regulada por la forma en cómo se emplea esta parte, porque mandan a los candidatos, como bien dice Román, a un psiquiatra, y el proceso de evaluar a esa persona es muy corto. O sea, no se agota el proceso debido para poder nosotros como decimos, tachar a esa persona o poder cotejar a esa persona como una persona apta para que puede tener una buena salud mental para portar un arma de fuego. Entonces, ahí la importancia. Hacer una historia clínica, porque sencillamente con venir una persona a una institución y pasar y darle inmediatamente el permiso de que sí, que puede importar una arma de fuego, donde yo me identifico como psicóloga, y yo cuando voy a hacer una historia clínica para verificar qué tiene el paciente o cómo está, en qué condición está el paciente, yo tengo que verlo por lo menos 2 veces para sacar una conclusión de ese paciente, porque no de instancia, en 1 minuto, 2 minutos, darle un permiso. Yo entiendo que se debería de tomar más en cuenta esta situación. Así es, y eso es lo preocupante, el hecho de nosotros poder ver que esa persona agote 5 minutos, 10 minutos en una intervención con un psiquiatra y pueda obtener ese permiso de manera inmediata sin poder analizar, como bien dice Andrea, un poquito más la salud mental de esta persona, que no podemos determinar, ni siquiera nosotros en el ejercicio, podemos nosotros simplemente con una entrevista, con una sola visita de una persona de 40 minutos, poder determinar algo, ¿verdad?, tan importante como esto. Y se dice en salud mental que el diagnóstico apresurado es un problema, y Así más cuando se trata de armas de fuego. Es que es necesario fortificar esos instrumentos que se tienen a la hora de otorgar el porte y la tenencia. Se pudiera hacer, por ejemplo, que en eso del porte y la tenencia, que muchos ciudadanos quizás no lo entienden, se haga una situación de observación directa. No hay que ir a sus casas. La persona que la necesita va a ir a los estamentos legales para esto. Entonces, sí es importante que el psicólogo tenga una observación directa de este comportamiento, porque somos nosotros lo que determinamos a la larga y de forma proyectiva, como se dice en psicoanálisis, si esa persona puede o no puede tener, en términos de presunción, un comportamiento agresivo. Todos nacemos agresivos, eso es ley biológica, pero lo que va a detonar la agresividad es tanto nuestro entorno, por aquello del principio de atesis estrés que nos explica que es tanto la genética como el entorno. Y yo creo que en donde estamos fallando, no es que le vamos a hacer un examen genético, pero donde estamos fallando es que la parte social del individuo, cuando se da el porte y la tenencia, no se está observando. La parte familiar. ¿Cuánto tardaríamos, dirían quienes son los encargados, en hacer eso que ustedes dicen? Es que 5, 10 minutos, 1 hora, un día no basta, colegas. Yo estoy de acuerdo que un día no basta, porque si se nos hace difícil a nosotros los terapeutas en consulta decidir qué tiene un paciente o saber cuáles son los síntomas de ese paciente, nosotros nos toma 1 hora una consulta, pero en una consulta no es suficiente para determinar si ese paciente está apto para tener una arma de fuego o para tener una vida holgada en su ámbito. O sea, no podemos determinar en esa parte con ese tiempo nada. Imagínate tomar una decisión como darle un permiso de una arma de fuego. Yo entiendo que se deben de tomar más en cuenta esta parte que es importante, porque nuestra sociedad ahora mismo está
demasiado colapsada. Las personas andan con miedo, con mucho temor, con mucha zozobra de vida, porque ahora no se tiene ni siquiera la tranquilidad de ir a su trabajo o de regresar a su casa, porque temen que le pueda suceder algo, porque ahora cualquiera tiene una arma de fuego. Estaba hablando la semana pasada con una de mis pacientes y me indigné que delante de su hijo, yo como madre me indigné y me puse roja porque sí, porque uno es humano, claro, y uno se sensibiliza a esa situación. Entonces, que un padre venga y le meta la pistola en la boca a su mamá delante de su hijo, eso yo creo que es demasiado con mucho. Yo creo que debemos de tener más cuidado cómo nos comportamos, pero también cómo reaccionamos ante lo que es los niños, los adolescentes, claro, que tanto estamos criticando en estos momentos y tanto queremos cuestionarlo y no sabemos cuáles son las conductas que lo llevan a ellos luego a ser diferente o a comportarse diferente y no de acuerdo a lo que los padres quieren que ellos hagan. ¿Qué ustedes tienen que decir, colegas, sobre esta situación? Lo triste en esta parte, colegas, es el hecho de entender, porque no hemos entrado más en el tema de quizás la sociedad civil, sí, pero también cuando giramos nuestra mirada a las fuerzas castrenses, donde vemos una policía que en 3 meses forma, ¿verdad?, un miembro policial, y también le da, aunque no se la da desde un principio, pero con el tiempo le otorgan un arma de fuego. También el hecho de no poder nosotros estudiar la base, como dice Román, el génesis, el punto de partida de esta persona que tiene que ver con su familia. Así es, la forma en cómo se relaciona, la forma, bien sabemos y siempre hemos escuchado que muchos de estos policías se enganchan tras una situación de ser víctima de bullying, ya sea en el colegio o en el barrio. Y se enganchan con esa visión de que cuando yo tenga mi arma de fuego, yo voy a salir a buscar a esa persona que abusó de mí y voy a, ¿verdad?, tomar la justicia por mis propias manos, como dicen. Entonces, es bueno analizar toda esta parte. Esto que Andrea cita, de este padre que frente a su hijo agrede de esta forma a su pareja, a la mamá de su niño, es realmente también preocupante. Porque recordemos también que un arma de fuego es sinónimo de poder en un ser humano. Claro. La persona se engrandece, la persona teniendo la convicción de que tiene un arma de fuego, entiende que puede resolver cualquier situación que se le presente por delante. No importa lo que pase, ¿no? Porque si son las cosas que escuchamos. Porque si una persona se me acerca e intenta atracarme, yo lo exploto. Claro. Esos son los términos que más escuchamos en la sociedad. Y eso es preocupante, porque el hecho de nosotros ver a una persona que reaccione de esa forma, teniendo el porte de un arma de fuego que puede quitarle la vida a la otra persona independientemente de lo que pueda hacer, es algo que nos debe llamar la atención. Claro. Y es algo que nuestra sociedad, que nuestras autoridades saben y conocen, sin embargo, hacen caso omiso de esa parte. Lo único que se interesan es en la parte de que la persona pueda pagar sus impuestos, de que pueda, ¿verdad?, tener, y no tanto, estar al día con los pagos y todo esto, pero echa de lado realmente la salud mental y la estabilidad emocional que esa persona pueda estar gozando en ese momento, que pueda estar teniendo en ese momento. Por eso yo quiero insistir en que también tenemos que ver qué estamos haciendo como sociedad civil, qué estamos haciendo como Estado. Y es que pareciera que ahora es que se está viendo, colegas, la irrupción del estrés post-pandemia. Y es por los altos niveles de violencia que estamos presentando los ciudadanos en la calle, y la delincuencia se aprovecha. Hace unos años en Estados Unidos se hizo un estudio sobre el efecto publicidad de la violencia, donde situaciones que eran muy violentas, que eran muy publicitadas, causaban un impacto colectivo en cada ciudadano y se veía la multiplicidad, la frecuencia de hechos violentos. Entonces, vamos a ver también, porque hace unos días, luego de la situación que se dio en Estados Unidos con el niño que hizo la situación agresiva en el sistema escolar norteamericano, se vio que pasó algo que no se escuchó mucho porque no se publicitó mucho. Sin embargo, eso me llevó a pensar, pero cuidado si estamos haciendo un efecto rebote informativo hacia la persona que tiene una situación de vida, una situación de familia, que está pasando por un ambiente de inadaptación al medio social. Vamos a analizar como Estado cómo podemos utilizar al psicólogo. E insisto, colega, ¿qué puede hacer el Colegio Dominicano de Psicólogos? Y si calculamos la media de profesionales de nuestro ámbito
que cada año se gradúe y está en sus casas haciendo nada, pudiendo aportar al Estado, pudiendo aportar al sistema, pudiendo aportar a la salud mental, nos vamos a dar cuenta que estamos echando a un lado un elemento que puede ser un elemento pacificador a la postre. Yo entiendo que debemos de cooperar más nosotros los psicólogos, pero también entiendo que nuestro presidente de nuestro gremio debe de estar más pendiente a esta situación para ver qué puede aportar. Y más que es una persona que empieza en nuestro colegio de psicólogos, entonces entiendo que fue el primero que debió de pronunciarse con esta situación, no solo para uno hablar de lo que está sucediendo, como la muerte de este señor que lo mató su amigo. Qué pena, qué tristeza a la sociedad. Una persona honorable, de respeto, uno de los políticos que yo admiraba y respetaba, porque era uno de los políticos que siempre estaban dispuestos y era muy social, muy colaborador, y de lo que no se habló cosas negativas en este país. A la altura que murió y nadie está hablando cosas negativas de él. Entonces, que lo maten así en su despacho, como tan cruelmente, colega, es como uno que decir, estamos seguros en lo que está sucediendo, que tu amigo en tu trabajo, en tu área de trabajo, te quite la vida. O sea, es algo como que no se puede ni siquiera explicar. Claro, y ver los demás escenarios también, este joven que se quitó la vida en su lugar de trabajo, seguridad de una entidad bancaria en nuestro país. Y es cuando entonces debemos nosotros poner atención y ver si realmente se están agotando los procesos debidos para que estas personas puedan ocupar esa posición de trabajo, porque así como se quitó la vida a él, pudo haberle quitado la vida a otro. A otra persona. Entonces, es poder nosotros llamar la atención y poder entender lo importante que es regular esta parte y poner en consideración el hecho de que es importante nosotros poder tener una mayor presencia en la vida de estas personas en materia de salud mental. También llamar a la atención también al gobierno, que aporten más, que hagan más cosas para tener más centros, por ejemplo, que se abran más centros donde las personas de bajos recursos puedan acudir a su terapia psicológica, porque también es bueno llamar a la atención a que si no hay lugares, por ejemplo, nosotros que tenemos centros de salud mental y que sabemos que llaman personas y escriben por nuestras páginas, nuestras redes sociales a diario, que no pueden pagar una consulta psicológica necesitándola, donde tienen ansiedad, depresión, donde están que ya su vida no le vale nada, que no quieren vivir, y uno tiene la necesidad y tiene la obligación de ayudar a ese ser humano. Y nosotros como psicólogos, y yo, por ejemplo, directora del Centro Calma Alma, muchas veces cuando estoy verificando las redes sociales y veo esas cosas, yo digo, es que se deben de implementar más cosas, más centros, donde se pueda ayudar a esas personas de bajos recursos y que se pueda por lo menos dar esa capacitación a las personas para que por lo menos puedan tener esa libertad de ver que su vida es importante y de que hay soluciones. Yo quería preguntarle, ¿algunos test psicológicos existen para saber si una persona puede utilizar o puede tener un arma de fuego? Claro, la psicometría misma está llena de pruebas psicológicas. Para el porte y tenencia de arma de fuego está el test de MOCA, que es un test creo que norteamericano, que se aplica para ese momento. Pero antes yo aplicaría un test multifactorial de la personalidad, el MMPI, colega. Y si es posible, el 16FP para saber los 16 rasgos de personalidad. Y a partir de ahí, instrumentalizar lo que es ese documento, esa aceptación, ¿estás apto o no como diagnóstico de ese paciente? Claro que sí. Que sería muy importante, y también determinar si esa persona tiene otras situaciones, porque en esos test psicológicos se conocen muchas cosas de la persona, se conocen traumas de la niñez y otras cosas, ¿verdad, colega? Claro. Así es ahí. El tema es no partir a la ligera, de poder nosotros aprobar a una persona para la tenencia de un porte de arma de fuego, sin antes poder agotar estos procesos que mis colegas han mencionado. Y es donde queremos nuevamente hacer un llamado a nuestro presidente del gremio de psicólogos, Hanoi, el señor Hanoi, un colega que también tiene, ¿verdad?, alta carrera, alta experiencia en lo que es salud mental, y sabemos que en ellos, en ese equipo, debe haber ese sentir. Entonces necesitamos que se pronuncien, ¿verdad?, que puedan
hacer mención de esta necesidad que como sociedad estamos presentando y que un grupo de profesionales que pertenece al gremio y está dispuesto a apoyar, estamos ahí para cualquier situación que se pueda presentar. Así que estamos para servirle tanto al gremio como también a la sociedad que así lo merite. Y también aportar en esta parte que nuestro presidente, como decía nuestro colega, puede utilizar lo que es ahora mismo un presidente del CODOCSI, un presidente que nos está representando a nosotros, puede también acercarse a la presidencia, acercarse a los organismos importantes de este país para que puedan por lo menos incrementar lo que tiene que ver con los psicólogos, que haya más psicólogos que puedan por lo menos aportar, que puedan ayudar, como en salud pública, que salud pública tiene una cantidad de psicólogos a disposición para ayudar, pero debemos de ayudar y de tener más libertad de expresión para poder llevar a personas de bajos recursos que necesitan la ayuda psicológica, que necesitan ese empuje para que puedan por lo menos seguir avanzando en su vida. Y hace tiempo que el presidente del Colegio Mexicano de Psicólogos y el ministro de Salud Pública de nuestro país debieron de estar sentados. Como sociedad elegimos, como sociedad pagamos impuestos, nosotros como profesionales pagamos impuestos. Entonces, dennos ese uso profesional que podemos hacer, que podemos dar. Vamos a trabajar esto y si es posible, vayan a los estamentos. Cada unidad de atención primaria debe tener un psicólogo. Totalmente de acuerdo. Bueno, y como todos los viernes, despedirnos de ustedes y dar las gracias porque están ahí siempre viéndonos, están apoyando este espacio, salud elemental, y darle las gracias a nuestros colegas por estar hablando de tan importante tema hoy y decirles que gracias de verdad por su audiencia. Muchas bendiciones y feliz viernes.